Has llevado equipos de producto en empresas como Rappi, Factorial, ahora en Kingmakers. ¿Cómo varía, ¿no?, ese rol de líder de producto? Puedes tener en tu equipo 20 personas o 150, ¿no? Preguntar, escuchar, pero luego traer esa receta y hacerla tuya. ¿Cómo mantener la cultura del equipo de producto y tecnología en este crecimiento? Cultura para mí es algo que te ayuda a tomar decisiones de qué harías si te vieras en una situación. Los valores tiene que hacer que haya gente que no quiera venir a tu compañía también, ¿no? Y haya gente que se muere de ganas. Que despidas en función de la cultura, que contrates en función de la cultura. Uno de los mayores problemas que he visto yo en las organizaciones B2B es que por algún motivo el equipo de producto a veces se aleja del cliente. Para mí hacer producto es un constante cero al uno. La presión de los líderes de producto y sus problemas o cómo tienen que trabajar el tema de la salud mental, ¿no? Normalmente yo cuando entrevisto a gente le digo que se olvide de las medallas. Las medallas siempre van a ser de otros equipos, porque todas las derrotas nos las llevamos nosotros, ¿no? A la persona a la que reportaba me hacía la pregunta de ¿para qué sirve producto? Y hay momentos en los que la presión tiene que ser muy alta porque tenemos que entregar, porque no podemos fallar, pero también tenemos que ser capaces de descomprimir. ¿Tu momento más humilde o de pies en la tierra en el mundo del producto? Yo creo que es brutal el baño de humildad que me llevo todos los días trabajando con los cracks que curro, tío. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. You listen me break up. Hola a todos, bienvenidos a Charlando con Shakers, una semana más. Hoy tenemos a Carlos Jiménez. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Oye, encantado de que estés aquí. Es un verdadero placer tener aquí hoy a Carlos, porque, bueno, aparte de ser un referente en el mundo del producto, Carlos, he trabajado mano a mano contigo, nos has estado ayudando y nos estás ayudando estos meses, así que mil gracias, ahora lo contaremos. Pero bueno, aparte de crack, eres emprendedor, has llevado equipos de producto en empresas como Rappi, Factorial, ahora en Kingmakers. Decenas de equipos de producto, porque bueno, siempre que digo eso me gusta recalcarlo porque es el espejo donde mirar cuando nuestras startups están creciendo, ¿no? Y además de advisor y formador, ¿no? Yo siempre digo que de Carlos, el año pasado, el equipo fue uno de los aprendizajes más guays de toda mi carrera, el poder crear con Carlos el scorecard de la compañía, el cómo controlarlo. Y bueno, así que un verdadero placer tenerte aquí. Y nada, me gustaría que le cuentes a la gente, Carlos, cómo llegaste a esto de producto, cómo llegaste al mundo de producto, porque si tenemos que pasar por todas las posiciones que has tenido, podemos estar 2 horas, pero bueno, siempre tenemos una historia curiosa, ¿no?, que nos trae aquí. Vale, bueno, joder, lo primero, gracias, me vas a hacer llorar, tío. O sea, es la polla. Cada vez que alguien me pregunte sobre mí, les voy a dirigir a ti, ya está. Eh, a ver, te lo trato de hacer corto. Yo estudié ingeniería informática, estudié en Estados Unidos y mi primer trabajo fue de desarrollo. Yo desarrollaba código, pero, joder, y perdón que digo muchos tacos. Eh, Me empecé a obsesionar por qué hacía las cosas, ¿no? Tenía todos los días tareas, todas las semanas tareas, y no entendía ni para qué eran, ni qué solucionábamos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que me empujaba a salir y pues empecé a moverme a lo que era software analyst, para hablar con el cliente, tomar requisitos, program manager, y poco a poco me vi convertido en lo que era product manager antes de que existiera el rol per se de product manager. Y desde entonces pues me fascinó y me enamoró y ahí es donde me he quedado siempre. ¿Has estado siempre en productos grandes, asentados, o has empezado desde cero? Pues diría que mitad y mitad. Es decir, he trabajado mucho en productos pequeños, o de hecho gran parte de mi carrera ha sido de 0 a 1, es decir, empezar una empresa desde cero, empezar una problemática, pivotar y encontrar de verdad algo que tuviera de valor para un usuario. Y luego en los últimos 10 años probablemente he estado en productos ya muy grandes, más market. Justo, ahí me gustaría profundizar, Carlos, en un tema, bueno, es que a todos los colegas, a todas las startups que nos estén escuchando,
bueno, cómo varía, ¿no? Ese rol de líder de producto en una empresa en la que puedes tener en tu equipo 20 personas o otra que puedas tener 150, ¿no? ¿Cómo se prepara uno a ese paso? Hmm. Pues mira, la verdad que cuando yo era individual contributor, cuando era product manager y me tocaba a mí encontrar la necesidad, pivotar el producto, etcétera, yo creo que la evolución que ha ido teniendo mi perfil ha sido obviamente del contexto, ¿no? De empezar a dominar varios contextos, y una de las cosas que yo más hago en el día a día es el cambio de contexto, ¿no? Que es una de las cosas que no se aprecian mucho, pero a mí me desgasta mucho. Cuando era product manager tenía foco muy claro, unas 4 paredes que me limitaban en el contexto, iba con una profundidad brutal, pero no tenía un cambio de contexto todo el rato de tratar de parar, ir para atrás, dónde estoy, situarme y luego profundizar, ¿no? Sin embargo, a medida que he ido cogiendo roles de más responsabilidad y manejando muchos equipos, el cambio de contexto es lo que he tenido que aprender a ser capaz de olvidarme lo que he tenido en la reunión anterior, que es diametralmente opuesto a lo que estoy viendo en esta reunión en cuestión de 2 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio de contexto, yo creo que también ser capaz de unir puntos. Cuando vas creciendo y vas cogiendo esos perfiles o esos roles de responsabilidad, vas viendo cómo los equipos trabajan mucho en silos, ¿no? Entonces, el ser capaz de encontrar esos puntos, unirlos, esas conexiones, asegurarte de ver esos problemas que van a ocurrir en el futuro con antelación y asegurarte que eso ocurre, dar visibilidad también. Mi trabajo cambia mucho a dar mucha visibilidad y comunicar mucho de arriba abajo y de abajo arriba. Y probablemente, bueno, pues ounear lo que es la visión de producto dentro de una compañía, la cultura del equipo de producto y repetir, repetir, repetir. ¿Pero qué le dirías a alguien que esté ahora con un equipo de 10 personas y sueñe con estar en esa posición cuando sean 100, ¿no? ¿Le darías alguna recomendación? Oye, lee, etc. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo pues siempre he tenido esa inquietud y esas ganas y de no fallar, ¿no? Y lo que intento es rodearme con gente que esto ya lo ha vivido. Por ejemplo, pues con Carlos. Pues Carlos lleva con nosotros 6 meses y pues te pregunto mucho sobre esto porque es un tema que me preocupa. ¿Cómo va a cambiar la relación con mi equipo? ¿Cómo van a cambiar las dinámicas? ¿Cómo voy a llevar el opinionitis del exterior? ¿No? Ese tipo de cosas. A ver, yo creo que los growing pains que se llaman, ¿no? Es algo que cualquier persona que haya pasado por ello te va a dar su receta, los problemas que ha visto y, como dices tú, te va a vender su libro también, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú haces es exactamente lo que habría que hacer, que es lo que yo también hice, tratar de acercarse a gente que ya haya pasado por ello, preguntar, escuchar y luego hacer lo que tú creas, porque la situación que yo he vivido es totalmente distinta a la tuya y la que ha vivido el vecino, pues también, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien leer, está muy bien escuchar, hablar con personas. Yo creo que no hay que tener miedo y es algo que hay pocas personas que hacen bien, pero que las que hacen bien se nota una diferencia enorme, que es preguntar, tener el descaro de preguntarle a alguien por LinkedIn o a alguien, no, pero es que lo hace muy poca gente, pero tener el descaro de preguntarle a alguien por LinkedIn porque hay gente que está dispuesta a ayudar, ¿no? Y pasarse un par de horas con ciertas personas que han pasado por estos problemas, bueno, pues es brutal. Y yo he hecho lo mismo y tuve la oportunidad de juntarme con el CPO de TravelPerk, por ejemplo, y me ayudó muchísimo también en su día, ¿no? Entonces, yo creo que preguntar, pero luego traer esa receta y hacerla tuya y ver lo que te funciona a ti y ver lo que no te funciona a ti. Yo esa receta la sigo al pie de la letra, así te bombardeé, así bombardeo a muchísimos del sector y también así lo hacen conmigo y estoy con gente, pues con startups más pequeñas que están empezando, pues darle un poco mis guías, ¿no? Otro tema, Carlos, de los que nos preocupan a todos, ¿no? Cómo mantener la cultura del equipo de producto y tecnología en este crecimiento, porque parece que en otros equipos es más sencillo, te ves más, te tocas más, etc. Pero en un mundo casi full remote como la tecnología y el producto, ¿qué
¿qué tips darías para no perder la cultura? Pues, mira, yo creo que lo primero es asegurarse que la cultura del equipo de producto y el equipo de tecnología es la misma. Porque he visto demasiadas veces equipos que no comparten la cultura y es muy complicado. Porque al final no vale que el equipo de producto tenga una cultura y el equipo técnico tenga otra, porque al final no trabajas producto por un lado y tecnología por otro, ¿no? Los equipos son cross-funcionales y necesitan que el propio equipo tenga la misma cultura. Entonces, yo creo que es conseguir alinearte con ese peer, en mi caso técnico, y asegurarnos que la cultura viene de arriba. Segundo, ¿qué es la cultura? Joder, pues la cultura para mí es algo que te ayuda a tomar decisiones de qué harías si te vieras en una situación, ¿no? Y mucha gente comete el error de pensar que la cultura es un póster en la pared o es el nombre de las salas de reunión, ¿no? O son los valores que cualquiera leería y cualquiera diría que sí a ellos, ¿no? Que son los valores de siempre. Para mí los valores, una cultura tiene que ser que de alguna manera, no sé, como dicen que es la mayonesa, ¿no? Que o la odias o la amas. Es decir, los valores tiene que hacer que haya gente que no quiera venir a tu compañía también, ¿no? Entonces, y haya gente que se muere de ganas. Entonces, para mí, tienes que entender bien cuál es tu cultura y luego vivir por ella, ¿no? Es decir, no vale solo con ponerla en la pared, sino que, pues, que seas coherente y que tomes decisiones en relación a la cultura, que despidas en función de la cultura, que contrates en función de la cultura y que tomes decisiones en el día a día en función de la cultura. Y yo luego creo que uno de los grandes errores que yo veo en el día a día es que creemos que todo está implícito, ¿no? Y entonces por omisión creemos que las cosas están y al final no están. Entonces yo creo que es parte de hacerla explícita también. Entonces yo creo que hay un trabajo de repetir, repetir, repetir y ser coherente. Hablabas de tu par en tecnología y eso me abre el debate, ¿no? Sobre todo en empresas que están creciendo, producto y tecnología, producto que es una combinación de producto y tecnología. ¿Qué piensas sobre este tema? Por ejemplo, nosotros en Shakers, pues, también porque soy ingeniero informático, lo tengo todo junto. Me gusta que los chicos estén siempre pensando en problemas, no huir de la cueva, ¿no? Y intentar evitar al máximo el equipo core, que es el que solo se centra en una serie de cosas súper técnicas. ¿Qué le dirías a la gente que está en esa escalada, en ese... A ver, yo creo que poco a poco vamos viendo como el centro de gravedad de lo que llamamos producto tiene tanta atracción que todo va viniendo a ello, ¿no? Es decir, y no nos olvidemos, llamamos producto, pero en realidad el equipo es product management, ¿no? Producto es lo que hacemos que utilizan nuestros clientes, ¿no? Entonces, dentro de esos distintos equipos que producen el producto, hay tres actores principales. Hay otros, pero hay tres principales. Uno es el product manager, otro es lo que hoy se llama product designer, que antes eran diseñadores o UX o UI, pero ahora se ha entendido que tienen que ser product designers. Y creo que la misma transformación está ocurriendo con el engineer. Antes eran software engineers, ahora son product engineers, ¿vale? Que hay muchos matices que lo hacen distinto. Entonces yo creo que al final ese product trío es la clave, ¿no? Y entonces, si partimos de que la empresa tiene esos tres tipos de perfiles que lo hacen el product trío, para mí lo más coherente es que haya una sola cabeza que lidera todo el producto, que tiene tres funciones distintas, pero que sea un líder el que lidera el producto, porque desde mi punto de vista y en mi experiencia es mucho más fácil alinear la cultura, asegurarme que vas muy rápido en vez de tirarte años en la alineación desde arriba, cascadear por dos lados, con objetivos distintos. Para mí no tiene sentido. Para mí es una sola cabeza que tiene en mente el producto y que tiene tres funciones. Pues justo yo voy hilándolo, ¿no? Porque hablabas del Product Trio. Bueno, te voy a meter a un elemento más, el equipo de negocio, ¿no? El equipo de sales. ¿Cómo combina en las empresas que realmente se dice que son de producto o product-led growth, cuando realmente son en dirección total y absoluta de sales? O que cómo tiene que ser esa relación, esas tiranteces que siempre existen, algún tip, alguna guía para unirlos, para que todos vayamos en la misma dirección. Sí, a ver, el Product Trio yo creo que es el core, ¿no?
Pero, o sea, yo meto a la persona de Product Analytics también. Cuando estás en un B2B, trato de meter al Product Marketing también en ese Product Trio, Product Quinteto, lo que quieras. Pero sí, yo creo que uno de los mayores problemas que he visto yo en las organizaciones B2B es que por algún motivo el equipo de producto a veces se aleja del cliente, porque como la persona que primer contacto tiene con ese cliente que va a utilizar tu producto es el equipo de sales, ¿no? Ya sea product marketing, o sea, ya sea marketing, ya sea sales o el equipo de product marketing, de alguna manera se produce una desconexión entre los equipos de producto y los clientes, ¿no? Entonces, y ahí lo que pasa es que el que trae la voz del cliente termina siendo sales. Y entonces, producto muchas veces pierde el norte de estar cerca del cliente, entender por qué hace un producto, porque el producto solo se hace para que alguien lo use, para que el problema que tiene esa persona se solvente, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, por un lado, hay que recuperar mucho ese contacto con el cliente, que muchas veces en las organizaciones B2B no ocurre, y en Factorial creo que conseguimos solucionarlo bastante, y asegurarte que hay un balance entre la influencia que tiene Sales en el producto, que creo que tiene que ser grande, y el mantener la visión del producto que tú quieres construir, dejando esa influencia o aceptando esa influencia, pero aceptando otras que también están el equipo de CX, el equipo de marketing, la propia visión del propio equipo de producto, la de la compañía, las métricas, etcétera, ¿no? ¿Algún ritual o dinámica que os uniese y que acercara esa voz, como decías? Mira, algunas cosas que me gustaron de Factorial, bueno, en todo el ciclo de venta, ¿no? A la hora de registrar toda la actividad con los leads, los equipos de venta dejaban bien anotadas los motivos por los que se perdían los leads, ¿no? Los close loss reasons, y además cuantificaban cuánto negocio estábamos perdiendo por cada uno de esos motivos, ¿no? Entonces había una serie de motivos que eran exógenos a producto, como yo que sé, o semi, como pricing o competición, o no están en el proceso de compra todavía, o lo que sea. Y luego había otros que eran motivos del producto en sí, que le faltaba una funcionalidad, que había otro que no nos integrábamos con otra parte, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos ayudaba a tener desde el propio cliente o desde el propio equipo de ventas que estaba en contacto con millones de leads, muy clara una indicación de qué cosas le estaban faltando a producto, y además cuantificados con el posible revenue que estábamos perdiendo. Hacíamos eso mismo con los equipos de CX, con los equipos de Customer Success, en los motivos de churn o en los motivos de upsell o lo que sea. Y entonces eso nos ayudaba a influenciar muchísimo, ¿no? Entonces eso era uno de los rituales que yo creo que estaba muy bien y que nos ayudaban mucho a seguir cerca de la fuerza de ventas, de hacerles sentir partícipes y que los problemas que ellos tenían al vender se iban solventando. Y luego probablemente otro era a la hora de construir un producto nuevo empezamos a juntarnos mucho a un champion dentro del equipo de Customer Success para detectar posibles clientes que podían estar interesados en ese producto que queríamos hacer, y entonces conseguir acercarnos mucho a esos posibles clientes y empezar a tener sesiones de feedback con ellos para entender bien cuál es su necesidad, por qué tienen esa necesidad, cómo la podíamos solventar. Y entonces los productos de 0 a 1 partían mucho de la relación con el champion de CX y con los clientes que ya existían. Justo ahí, esas relaciones de las que hablabas, del construir de 0 a 1. Antes estábamos hablando unos colegas sobre cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Y retos a los que nos enfrentamos las compañías es cómo pivota tu tipo de cliente, ¿no? Que también cambia pues todo lo que incluso el equipo de sales, lo que tú has estado viendo en todas las research, etc., que cambia. Entonces, ¿cómo balancearías o qué tip le darías a alguien que su modelo o tipo de cliente puede estar cambiando para no ser complaciente con cada cosa que te pidan? Porque te puede llegar una gran compañía y pedirte cosas ad hoc, ¿no? ¿Cómo balancearías el roadmap cuando te enfrentas en B2B a grandes corporaciones?
Eh, o sea, es muy complicado, ¿eh? Y de hecho, una de las cosas que sufrimos mucho en Factorial es, nosotros éramos una compañía con un core de solucionar los problemas y la vida al SMB, ¿no? Al pequeña y mediana empresa, pero empezamos a tener cierto flujo de clientes corporate que tenían unas demandas totalmente distintas, ¿no? Dentro del producto, dentro del proceso de venta, dentro de todo, ¿no? La escalabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de esos errores, una de las cosas que yo creo que se puede aprender es, y algo que estoy tratando de poner cada vez más en práctica, pero que todavía no lo he hecho bien del todo, es ser capaz de tener dos estructuras de producto. No me malinterpretes ahora, ¿eh? Una sola estructura, pero dos velocidades, ¿no? Es decir, hay veces que estoy muy tentado a sacar un equipo de producto, a crear un equipo de producto exclusivo para algo, para resolver la localización a un mercado concreto que tienes problemas de entrada, para atender las necesidades de un segmento que no estás sirviendo, lo que sea. Entonces, ser capaz de sacar ese equipo, ese squad, ese lo que La quieras, rutina. y sacarlo de la rutina, ¿no? Mm. Porque al final, cuando estás en negocios que están escalando tanto, vas generando cierta predictibilidad y tienes ciclos más largos en los que se itera menos porque ya conoces los problemas, pero cuando te enfrentas a estos temas son como problemas de 0 al 1 otra vez, ¿no? Entonces, si sacas un nuevo producto o si te enfrentas a un nuevo mercado o si te enfrentas a un nuevo segmento, tal vez sacar un equipo de producto que sea capaz de vivir fuera del ciclo del día a día, de la rutina, de los procesos, para que se mueva mucho más fácil e itere mucho más fácil, mejor. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que tienes que tener mucho cuidado con ese balance de entender qué es el producto que quieres construir y cómo no generas un Frankenstein, ¿no? Entonces ahí es hacer que el equipo de producto esté muy involucrado en el proceso de venta y en el proceso con CX también, para entender muy de primera mano las necesidades de esa tipología de producto o de cliente, perdona, y hacer un discovery adecuado y no terminar, pues al final todo el mundo te viene con la solución que quiere, ¿no? Y el trabajo de discovery de un equipo de producto es pasar de esa solución que te pide un cliente a entender la necesidad para encontrar el máximo común múltiplo de las necesidades de los clientes y crear una funcionalidad que permita solucionar todas esas necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que es acercar mucho el equipo de producto al equipo de sales para entender qué necesita el cliente y construirlo. Y con esto, justo con lo que decías de crear esa funcionalidad, ¿no? Ese cambio, ese pivotaje, digámoslo así. Bueno, me gustaría hablar, algo que nos pasa a todos es el dilema de producto, ¿no? El buy versus build. En estos casos, eh, ¿cómo tiras la balanza a un lado o a otro, ¿no? Yo siempre he dicho que uno de mis puntos fuertes ha sido como aguantar hasta el final en el momento que he tenido que construir algo. Por ejemplo, pues nosotros decidimos comprar una empresa de pruebas técnicas porque, bueno, no llegando a ser algo core como es la algoritmia, el matching, etc., era un elemento indispensable el poder validar a todos los freelance, ¿no? Y decidimos no hacerlo de cero, sino adquirir una tecnología. Entonces, ¿qué comentarías sobre cómo debes decidir qué construir o qué comprar por tu Vale. equipo? Mira, yo creo que el hecho de que tengas que construir una funcionalidad, y entiéndeme, es un pequeño fracaso. Es decir, significa que tienes que construir algo porque tu producto todavía no soluciona aquello que quieres solucionar, ¿no? Entonces, que tienes que seguir construyendo. Y el problema en el que nos encontramos es que los productos terminan siendo monstruos porque vas creando y creando funcionalidad que al final la gente no usa, ¿no? Entonces, hay un coste enorme en construir. Y yo creo que la decisión la basaría en, pues, en el momento en el que estés de madurez del problema. Es decir, si todavía no tienes claro que es un problema que los usuarios van a usar o que van a necesitar o que les va a solucionar la vida, probablemente me tiraría más a ese buy, porque es algo que no es core para ti todavía, que no sabes si es algo que vas a necesitar dentro del producto, vas a tener que iterar, te da un go-to-market mucho más rápido normalmente, coges, lo pones
y si luego hay uso y se transforma en algo core dentro de tu producto, ya lo construyes tú con ese aprendizaje que has tenido, porque vas a tener un aprendizaje brutal versus si lo haces tú, lo vas a tener, vamos a tener deuda técnica durante los siguientes 3 años porque el conocimiento que vas adquiriendo en esas fases iniciales te cambia totalmente la solución que tenías que construir versus la que construiste. Bueno, por cambiar un poco de tercio, hablando de ese aprendizaje y de la madurez, bueno, como se explicaba, estuvimos con Carlos muchos meses trabajando el scorecard, las métricas. Cuando levantamos la última ronda SEED, y hicimos un magnífico trabajo de comprensión de cuáles eran realmente las métricas clave de cada equipo y de cada squad. Y bueno, en ese sentido he traído a Deto, nuestro Product Analyst, que te ha preparado una pregunta para ver qué le contestas. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, yo te quería preguntar, sabes que el inicio de nuestra colaboración fue mediante el trabajo que hicimos en el Scorecard. El Scorecard es ese panel de métricas de nivel 1 y 2 que nos permitía tener una vista de pájaro sobre todas las métricas de la empresa en diferentes equipos y departamentos que trabajamos conjuntamente en ello, pero lo hicimos en una época en la que todavía estábamos muy jóvenes para ser tan detallistas con las métricas y bajar tanto de nivel, ¿vale? En todos los equipos. Y ahora que estamos en una fase de crecimiento mucho mayor y somos un scale-up con más tracción, queríamos retomar esto y queríamos hacerlo más operativo, ¿vale? Entonces te quería preguntar un poco cómo verías tú el enfoque que deberíamos dar ahora a nivel de quién debería ser el owner, ¿vale? ¿Qué equipo? Ya sea operaciones, producto, el propio board, ¿vale? Que estuviese al día de esas métricas, semana a semana revisándolas y actualizándolas. A ver, o sea, para mí el scorecard es una herramienta, es muy útil, pero es una herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué está tratando de solucionar la herramienta? Traer foco sobre por qué construimos las cosas, es decir, tenemos unos objetivos y esos son los objetivos que queremos cumplir, y monitorizar con una frecuencia X, ya sea semanal, mensual o trimestral, cómo vamos acercándonos a esas métricas, ¿no? Entonces, hay un ejercicio, en las compañías hay un ejercicio de abstracción y concreción de los objetivos, ¿no? Que para mí es uno de los más bonitos y es uno de los clave. Entonces, todo parte de unos objetivos de compañía, que son objetivos que normalmente no se pueden mover, son objetivos lo que se llaman output metrics o lagging indicators o lo que sea, ¿no? Que normalmente es revenue o algunos indicadores de negocio a muy alto nivel, ese North Star, que no se puede mover, ¿no? Entonces el ejercicio del executive level, del CPO, de quien queramos, ¿no? De ese management, es bajar de alguna manera de esos objetivos de compañía a unos objetivos de producto, ¿no? Que es gran parte de lo que yo hago en mi trabajo. Entonces, una vez que aterrizo esos objetivos de producto, de alguna manera ya es algo más accionable, la mayoría de las veces no por un equipo en particular, pero sí que a nivel de director de producto, lo que sea, pues ya tienen la capacidad de ownear todo un objetivo que luego subdividen, ¿no? Entonces yo creo que hay un ejercicio de cascadeo en el que yo voy a tener mi tracker, en el cual tengo esos objetivos de producto que siguen siendo ciertamente abstractos y en el que voy viendo mi seguimiento, y el owner ahí probablemente, o yo hago owner a los directores de producto o lo uneo yo, pero normalmente le doy ownership al que puede mover la métrica, ¿no? Pero luego ellos cogen y hacen otro scorecard probablemente con input metrics mucho más aterrizadas, que son las que mueven sus equipos, ¿no? Entonces, yo diría que en esa evolución inicial, ahora lo que hay que tener es esa duplicación, ¿no? O un nivel mayor de concreción en el cual pasas a un nivel más vista de pájaro para tener un nivel más ejecutivo y saber cómo se va moviendo la compañía, y luego cada equipo probablemente tenga sus input metrics para impactar a esos objetivos más alto nivel, ¿no? Pues en esa evolución, además de toda esta fiesta, que ya en sí es un trabajo súper profundo, y la verdad es que cuesta mucho el bajar a nivel 2, nivel 3 de cada equipo,
donde ahí tienes que relacionar a marketing con producto, a sales con un squad, etc. Y ese trabajo, a los que no lo habéis realizado, os lo recomiendo, aunque como decía Deto, aún estés en una fase muy incipiente como para poder sacarle realmente partido, pero te ubica mucho la dirección. Bueno, a esa evolución hay que sumarle que llega un momento en este crecimiento que es la expansión internacional, ¿vale? Cuando ya has conseguido el Product Market Fit en tu zona, en tu territorio, bueno, te toca abrir las puertas. Desde el punto de vista de producto, ¿qué errores te has encontrado? O a nivel general de la compañía, ¿no? Porque todos nos enfrentamos a monto un equipo fuera o lo llevo desde mi headquarter. ¿Cómo no pierdo la cultura de mi equipo cuando me voy a hacer internacional? Van a empezar a entrar diferentes perfiles en diferentes países. Bueno, si puedes ahí dar algo de luz sobre esto. Vale, yo creo que los errores que más he visto cometer es pues hacer un copy-paste del producto que tienes muchas veces, ¿no? Y llevarlo a otro mercado, sin entender que los mercados distintos pues tienen necesidades distintas muchas veces, ¿no? Entonces, pues por ejemplo en Keymakers, donde estoy, antes de haber entrado yo, estaban presentes en más mercados y llegó un momento que tuvieron que salir de ellos porque no habían adaptado el producto a las necesidades de ese mercado, ¿no? O en Factorial nos costó mucho desbloquear ciertos mercados que en caso de Factorial tenían una regulación muy estricta, como Francia, o que había competidores muy fuertes como en Alemania o Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que llevarse los learnings que ha obtenido cuando ha abierto mercados y que está siendo successful, pero que esos learnings son solo hipótesis, no son las respuestas, ¿no? Y que son cosas que hay que validar, con lo cual yo creo que hay que tomar el approach otra vez de 0 al 1. Para mí hacer producto es un constante 0 al 1. Entonces es desbloquear un segmento, desbloquear una industria, una tipología de cliente. Entonces centrarse en algo, tener foco en algún sitio, tratar de hacer un producto que funciona para ese cliente y para esa tipología de cliente, y luego vas al adyacente, ya sea industria adyacente, tamaño adyacente, lo que sea, ¿no? Y poco a poco ir haciendo ese 0 al 1. Vale, y por último, vamos a entrar en un bloque que me gusta mucho. Me gustaría hablar de, bueno, con todo este crecimiento, todos los frentes de los que hemos hablado, ¿no? Bueno, al final lo que me estoy encontrando, y a medida que voy mentorizando a gente de otros países que me van llamando, es la presión, ¿no? La presión de los equipos de producto, la presión de los líderes de producto y sus problemas o cómo tienen que trabajar el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, antes de entrar en el bloque, creo que tenemos algo en común. Qué miedo me das. ¿Qué lo utilizamos? ¿Qué lo utilizamos para esto? Pues, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa ese velero? ¿Qué significa esa navegar? Pues sí, la verdad es que navegar es algo que me ayuda a salir del día a día muchas veces, ¿no? Mira, yo creo que probablemente yo soy complicado para este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la intensidad que yo le pongo muchas veces a todo no ayuda en ese aspecto, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y es nuestra responsabilidad, es de alguna manera predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con la presión. El equipo de producto, y hablo producto, ingeniería y diseño, tiene una presión enorme. Normalmente yo cuando entrevisto a gente le digo que se olvide de las medallas. Las medallas siempre van a ser de otros equipos, y que empiece a guardar en el baúl todas las derrotas, porque todas las derrotas nos las llevamos nosotros, ¿no? Entonces es algo fuerte, es algo que es constante, es algo en el que todo el mundo opina sobre producto y que es muy difícil manejar. Y bueno, incluso yo en algunos equipos en los que he estado, pues a la persona a la que reportaba
me hacía la pregunta de para qué sirve producto, ¿no? Entonces cuestiona incluso la posición de producto y que para qué sirve, ¿no? Entonces, creo que es un problema, creo que hay que saber lidiar con ello y como te digo, yo probablemente no me tomo los descansos que debo, no llevo el ritmo que debería influenciar a mis equipos a llevar, probablemente, pero que hay que ser consciente, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hemos tenido algún caso, yo he tenido algún caso en las últimas 2 experiencias que he tenido laborales de algún empleado que ha tenido estos problemas, ¿no? Y que bueno, lo que yo recomiendo a cualquier líder en estas situaciones, joder, darle todo el espacio necesario para que esta persona desconecte, pero al 100%, trate de hacer un reset y trate de volver con la mayor fuerza posible cuando pueda y como pueda, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tratar de incentivar y motivar que las personas que sepamos tener ciertos sprints, porque al final no se puede correr un maratón a nivel sprint todo el rato, ¿no? Entonces, creo que el producto va de sprints y hay momentos en los que la presión tiene que ser muy alta porque tenemos que entregar, porque no podemos fallar, porque la competición los competidores no están ahí esperando o el mercado no te está esperando. Y tenemos que ser capaces de acelerar y que los equipos aceleren, pero también tenemos que ser capaces de descomprimir un poco, ¿no? Y de utilizar esa válvula de la olla de la abuela, ¿no? Que suena, para que de alguna manera liberen los equipos y ser capaces de balancear eso, ¿no? Y ser flexibles a la hora de que la gente se pueda escapar, pueda trabajar desde donde quiera muchas veces y que pueda ventilar para que no exploten, porque si no al final le estás destrozando el equipo, la persona y el producto también. Nosotros, en este mundo remoto, donde muchas veces seguro que la presión se acentúa, a veces sin darte cuenta, lo que intentamos en el equipo de producto es trimestralmente hacemos un reset. Cuando pilla ese valle, ¿no? Después de esos sprints de entregas duros, coger ese valle y vernos. Entonces nos vemos siempre en algún punto, en este caso de España, nos vamos y nos juntamos para volver a alinearnos y que nuestra batería se recargue, ¿no? Porque, bueno, hay mucho de hacer eso y el equipo lo agradece, porque cierto que todos vemos siempre a alguien caer y es una lástima, ¿no? Sí. Vale, pues para terminar, Carlos, tenemos nuestro clásico bloque de preguntas rápidas, donde, bueno, como dice la palabra, rápidamente es lo que te venga a la cabeza, Venga. ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es, ¿cómo definirías el free working? Free working. No sé, suena a libertad, suena a flexibilidad y supongo que suena a freelance. Me imagino que es, no sé, escoger dónde trabajas, cuándo trabajas y para quién trabajas y en qué trabajas. ¿Tu momento más humilde o de pies en la tierra en el mundo del producto? En el mundo del producto. Yo creo que... Y, joder, va a sonar súper cheesy, como dicen los ingleses. Pero en el día a día, tío. O sea, es brutal el baño de humildad que me llevo todos los días trabajando con los cracks que curro, tío. Yo creo que aprendiendo de la gente. ¿El mayor tropiezo o aprendizaje? No saber reaccionar a tiempo probablemente de un mal hire o una persona que estás viendo que no está traccionando o que incluso empieza a ser tóxica y ser optimista en pensar que vas a remontar esa situación porque el 90% de las veces o yo soy muy malo y no soy capaz de remontarlas o es que son muy jodidas de remontar. ¿Tu sueño más ambicioso reciente? O sea, no sé. O sea, a mí se me va un poco la olla con estas cosas, curar la muerte. Bueno, pues Carlos, un placer que te hayas pasado por aquí, la verdad. Gracias por venir.
gracias al equipo, que estáis todos aquí siempre ayudándonos con esta luz tan romántica. Así que nada, bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a vosotros y enhorabuena porque la estáis petando. Gracias. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. You listen me, baby.